Imagínate que un día te levantas luego de haber tenido una tremenda peda la noche anterior y luego de alistarte y de haber tomado algo para la resaca, estás lista para ir al trabajo. Me veo divina, pero cuando abres la puerta te encuentras con un enorme dragón que mágicamente se convierte en una chica con tremendas tardes. Bueno, te preguntaría qué clase de hongos mágicos consumes y que me pases uno para andar igual, pero la cosa es que esto es lo que de verdad le pasa a nuestra protagonista, Kobayashi. Fuego, like the fire, lay low. La tipa es una oficinista programadora que siempre ha llevado una vida tranquila. La cosa es que la chica dragona se presenta como Toru, una dragona mágica que viene a quedarse a vivir con ella, ya que resulta que la noche anterior, nuestra prota luego de salir del bar se pasó algunas paradas de bus y terminó llegando a una montaña en donde se encontró con Toru en su forma dragón. Esta tenía una espada enorme clavada en el lomo, por lo que Kobayashi decide sacársela para ayudarla. Va a sacar la espada del lomo, no otra cosa, no piensen mal por favor. Luego de que la dragona sea un poco hostil con nuestra prota, se toman unos tragos y ya en confianza, Toru le cuenta que no tiene dónde quedarse, a lo que Kobayashi le dijo que se podía quedar a vivir en su casa. Ya en el presente, esta se encontraba un poco desconcertada, ya que no recordaba muy bien lo que había pasado la noche anterior. Sin embargo, Toru le dice que a cambio de quedarse en su casa, ella será su sirvienta. Ya saben, le va a cocinar, planchar, comer. No, eso no, idiota. O bueno, en otro sentido, tal vez, quién sabe. Pero nuestra prota le hace saber que actualmente no tiene pensado en contratar a nadie. Toru le responde que no es necesario que le pague y además le puede ayudar en todo lo que desee. Pero Kobayashi le dice que a pesar de que lo siente mucho, no se puede quedar a vivir con ella. Estas palabras hacen que Toru se decepcione un poco, así que le da las gracias a Kobayashi por la noche anterior y se dispone a marcharse. Pero mientras más se acercaba a la puerta, nuestra prota empieza a sentirse un poco mal por verla en ese estado. De repente, esta se da cuenta que llegará tarde a su trabajo, por lo que rápidamente detiene a Toru y le pregunta si puede volar, siendo así que esta la lleva por los aires, a lo que nuestra prota al ver esta acción decide contratarla como su sirvienta. Luego del trabajo comienza el entrenamiento de Toru, en donde nos damos cuenta que este es un -300 para las tareas, ya que a la hora de limpiar la casa terminó destruyendo las cosas, aunque bueno, sí podemos decir que quedó limpia. Luego, cuando lavaron la ropa, terminó metiéndosela toda en la boca para supuestamente así sacarle las manchas con su saliva de dragón mágico. Por último, cuando debe mostrar sus habilidades como cocinera, esta se corta la cola y se la da de comer a Kobayashi, y para rematar se la termina comiendo ella misma cuando nuestra prota se la rechazó. Debido a esto, Kobayashi le hace saber que no es muy buena como sirvienta, pero Toru le pide que le dé una oportunidad, ya que ella quiere devolverle el favor por haberle salvado la vida. Además, puede ser muy útil para poder llevarla volando a su trabajo. Entonces Kobayashi, para que no esté chingando más, le dice que como es un dragón, debería estar protegiendo una fortaleza, por eso tendrá la misión de cuidar la casa. Al día siguiente, nuestra prota, antes de irse, le sugiere que por cualquier cosa que pase, puede llamarla por el teléfono de casa. Pero como Toru aún no entendía muy bien cuál era la función de un protector, decide llamar a uno de sus amigos, el cual no es de ayuda, ya que este le sugiere que debe acabar con todos los que entren a la casa. Justo en ese momento, Toru nota que unos ladrones trataban de ingresar a ella, así que cuando estos abren la puerta, la tipa se convierte en su forma de dragón y los termina asustando, salvando el día y probablemente causándole el mayor trauma de sus vidas a los ladrones. Una noche, mientras Kobayashi terminaba su jornada laboral, su compañero de trabajo llamado Makoto le invita a tomar unas cervezas, pero justo cuando estaban saliendo de la oficina, esta se da cuenta que hay una extraña chica que los estaba observando, la cual, como no, resulta ser Toru. Entonces, cuando nuestra prota los presenta, nos damos cuenta que como a primera vista, nuestra dragona no le agrada el pobre Makoto, ya que piensa que él quiere seducir a su ama y quitársela. Y esto empeora porque mientras se tomaban unos tragos, la dragona se da cuenta que estos tienen mucho en común y se llevan súper bien. Aparte, son chela amigos. Justo cuando Toru había decidido acabar con Makoto, Kobayashi, toda ebria, le dice que debe cambiar su actitud porque las sirvientas no se comportan así. En ese momento, Makoto, todo ebrio pero inspirado, saca su lado otaku y apoya el comentario de nuestra prota, dándonos cuenta así que estos dos son unos tremendos extravagantes estando ebrios, ya que por un lado Kobayashi es una fanática obsesionada con los trajes de sirvientas y Makoto es un tremendo otaku, de los que se casan con inteligencias artificiales, pues es de los míos el pana, no mentira. Al final, a la que le termina desapareciendo la ropa, esperen, esto no estaba en el guión original, ¿podemos decir esto legalmente? Es a Toru, ya que nuestra prota estaba demasiado ebria y la estuvo criticando por su traje de maid. Luego de todo este enrollo, nuestra dragona entiende que estos solo son mejores amigos y no debe preocuparse por nada, pero aún así no le cae bien el pinche Makoto. Un día, mientras Toru preparaba el almuerzo, se le termina pasando la mano y quema todos los ingredientes. Entonces le tocó ir al distrito comercial con Kobayashi. Esto provoca que nuestra prota se cuestione si Toru logra adaptarse a la vida cotidiana de una humana, pero cuando llegan al distrito se da con la sorpresa de que la dragona es más sociable que ella. Hasta tiene amigos la tipa. En un momento, un ladrón termina llevándose el bolso de una señora, por lo que Toru le pide permiso a nuestra prota para poder detenerlo, a lo que esta acepta diciéndole que lo haga, pero sin llamar mucho la atención. Sin embargo, como que esto le valió berenjena a la tipa, ya que se terminó mandando tremenda escena. ¡Entendido! ¡Que estoy lejos!
Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y God. Literalmente rompió el piso con la cara del ladrón. Cuando pensábamos que todos iban a actuar de una manera hostil con Toru y la tratarían como violenta o hasta bruja, las personas sorpresivamente terminan felicitando a la chica por su hazaña. Pero igual, para prevenir, Kobayashi la saca rápidamente del lugar. Este gesto hace que nuestra dragona se enamore cada vez más de ella, ya que le agarró la mano y hasta menciona que nunca se la volverá a lavar. Perlita y ella se entenderían muy bien. A las horas, Toru sale a comprar unas cosas que faltaron para la comida. Entonces de repente llaman a la puerta y cuando Kobayashi la abre se encuentra con una niña, la cual luego de entrar a su casa le dice que debe romper con Toru. Resulta que esta las había visto cuando salieron del distrito comercial de la mano y por eso piensa que nuestra prota está seduciendo a Toru para que se quede a su lado. Hablando del diablo, es tan irónico que esté escuchando ese épico mientras escribo esto. Toru regresa y se pone como loca ya que pensaba que Kobayashi la estaba engañando, pero al darse cuenta que era su amiga se calma. Esta por otro lado se presenta con el nombre de Kana y resulta que ha venido a llevarse a Toru porque esta desapareció sin avisar. Sin embargo, Toru le dice que no regresará a casa ya que se siente feliz viviendo con Kobayashi, a lo que Kana le responde que si ese es su motivo para no volver, entonces ella tendrá que acabar con nuestra prota. Se volvió Sein en la wea. Cuando estaba a punto de meterle sus madrazos, Kana no puede y terminó dando más pena que miedo, lo cual se debe a que al viajar a ese mundo se quedó sin maná. Pues sí, existen dos mundos, uno mágico donde viven dragones, criaturas mágicas y seres mitológicos, y el de los humanos normalitos. La cosa es que Toru le termina preguntando si se debilitó mucho, a lo que Kana le dice que la pureza de maná en ese mundo es muy baja y por eso no tiene suficiente fuerza. Entonces Kobayashi le pregunta si ese es el motivo por el cual no puede regresar a casa, así que luego de que este intimida un rato a Kana, descubre que esta fue exiliada de su mundo por hacerle demasiadas bromas a los demás dragones. Debido a esto, nuestra prota le pregunta si le gustaría vivir con ella. Kana, un poco triste, le dice que no confía en los humanos y piensa que ella la utilizará. Sin embargo, Kobayashi le responde que ella sabe que no es fácil confiar en alguien que no conoces, en especial si estás en un mundo distinto, pero por ahora lo único que ella le pide es que vivan juntas. Luego de estas palabras, la pobre Kana rompe en llanto y decide quedarse. Una tarde, mientras esta última terminaba de recargar energía, le dice a las chicas que le gustaría salir a jugar. En ese momento, Toru le cuenta a Kobayashi que Kana aún es una niña, así que la dragona decide llevarla a jugar un rato fuera de casa. Entonces terminan yendo a un hermoso campo en donde más que jugar, parece que están teniendo una pinche batalla a muerte. Luego de que quemaran y destruyeran casi todo a su alrededor, Kobayashi interviene para que no terminen rompiendo una placa tectónica. Aparte les pregunta del por qué juegan así. Toru le cuenta que así se divierten ellas y que solo jugaban a pelear. Su comentario es apoyado por Kana, la cual menciona que le gusta jugar con su forma humana. Entonces Kobayashi, recordando que esta se encontraba muy cansada ya que no tenía maná, le pregunta si se encuentra bien. Kana le responde que ya se encuentra mejor porque se recargó como si fuera un electrodoméstico, pues su fuente de poder proviene de la electricidad. La cosa es que nuestra prota les pide que jueguen más como humanos, a lo que Toru le responde que en su mundo varios humanos pueden hacer lo mismo que están haciendo ellas, aunque bueno, al final Kobayashi logró que jugaran como humanos o algo así, al menos ya no se lanzaron poderes. Mientras las chicas jugaban, nuestra prota se pone a reflexionar y llega a la conclusión que si los dragones quisieran, podrían destruir su mundo. Una mañana que Kobayashi se disponía a irse a trabajar, Kana no la quería dejar ir porque se había encariñado mucho con ella, pero Toru le hizo saber que ellas tienen muchas cosas que hacer, así que la debe dejar ir. Kana acepta, pero sus palabras la dejaron intrigada por saber qué son esas cosas que hacen. Toru, por otro lado, le dice que le enseñará algunas cosas del mundo de los humanos para que se vaya adaptando. Luego de que le enseñara qué cosas debe respetar y hacer en el mundo humano, Kana le termina diciendo que el mundo en el que están es muy pacífico. Además, le pregunta a Toru si en este también hay dragones. La tipa le responde que no existe y que no sabe el porqué. En un momento, Kana le pregunta cómo terminó en ese mundo, ya que ella había escuchado que había muerto. Entonces, Toru le responde que llegó a ese mundo porque estaba escapando de un ataque y que si no fuese por Kobayashi, ella habría muerto. Por eso, en forma de agradecimiento, decidió ser su sirvienta. Luego de esto, Toru le pregunta si no hay nada más que quiera conocer, a lo que Kana le dice que quiere ver cómo trabaja Kobayashi. La dragona le dice que eso es imposible, pero debido a la insistencia de la niña, nuestra dragona termina aceptando su petición, así que le pone un hechizo para que pueda pasar desapercibida y se van volando en su forma de dragón, llegando a ver cómo nuestra prota se esfuerza mucho en el trabajo, la cual también llegó a verlas. Un día de rutina normal, Kobayashi se va dando cuenta que su actual casa no es lo suficiente grande para 3 personas, entonces esto decide buscar una más grande. Luego de ver muchas opciones, termina eligiendo una con una enorme azotea pública pensando en las chicas. Luego de esto entran en modo mudanza, en donde Toru le cuenta a nuestra prota que antes en su forma dragón tenía problemas para encontrar una casa en su mundo, ya que era demasiado grande y no tenía muchas opciones. Además, a veces tenía problemas con los humanos, ya que estos le empezaban a atacar cuando se quedaba en un lugar mucho tiempo. También le cuenta que era muy fastidioso porque siempre pasaba sucia y como tenía un cuerpo demasiado
demasiado grande, era casi imposible lavarse. La chica le cuenta que para solucionar eso, se lamían entre los dragones. Nuestra prota le dice que eso está mal en el mundo humano y que aparte es bien asqueroso, no manches, pero Toru le responde que en el suyo es totalmente normal. Al final terminan tardándose un poco más con la mudanza de lo que esperaban, ya que las dragonas se distrajeron con un álbum de fotos de Kobayashi. En un momento, Toru se termina encontrando con un vestido de sirvienta que nuestra prota se había comprado hace mucho tiempo, pero como este no le quedaba bien, decidió guardarlo. Entonces la dragona le pregunta si se lo puede probar. Su ama acepta y gracias a eso, pudo ver que le quedaba perfecto, con la única excepción que le apretaba mucho la sopais, cosa que molesta mucho a Kobayashi, ya que ella pues... mejor no comentarios. Ya luego de todo esto terminan de listar las cosas y llegan a su nuevo hogar, en donde las dragonas se ponen felices por tener una habitación para ellas solas. Después de haber terminado con toda la mudanza, Kobayashi decide darse un baño, pero mientras estaba de chill es interrumpida por Toru, la cual le pregunta si desea que le limpie la espalda. Nuestra prota un poco dudosa acepta y debido a esto, le termina preguntando a Toru que por qué no se baña con su forma humana. La respuesta de esto es que es un poco sofocante para la tipa. Lo único que a Toru le gusta de su forma humana es que puede estar junto a Kobayashi sin problemas. A la mañana siguiente, mientras la tipa hacía el desayuno, nuestra prota le dice que en forma de agradecimiento por ayudarla a lavarse, ella hará lo mismo. Entonces la lleva a la azotea y la comienza a limpiar en su forma de dragón, lo cual hace muy feliz a Toru. Una mañana que nuestra prota estaba descansando porque tenía tremenda resaca, es interrumpida porque de la nada comienzan a ver un montón de ruidos. Pensando que era Toru, esta la va a callar, sin embargo se da cuenta que los responsables del ruido son sus vecinos. Por ello, Toru se ofrece a hablar con ellos. La primera vecina que visita es Sasakibe, la cual resulta que por alguna extraña razón hacía demasiado ruido cocinando vegetales al vapor. ¿Qué hacía? Ni idea, pero turbio sí puede ser. La cosa es que luego de recibir un poco de los vegetales, Toru le dice que para la próxima no haga tanto ruido. Luego va donde un rockero medio emo llamado Yana, el cual supuestamente estaba haciendo música. Luego de casi perder sus tímpanos, Toru hace prometer al tipo que bajara un poco el volumen de la música. Por último, termina yendo donde un viejito carpintero, el cual estaba utilizando un taladro para hacer figuritas de madera. Toru le menciona que están muy bonitas, pero igual le pide que deje de hacer ruido. Este acepta y cuando pensábamos que todo ya se había solucionado, las cosas terminan empeorando, ya que los vecinos se comienzan a pelear entre sí porque no les gusta el ruido del otro. Todo esto hace sacar de quicio a Toru, ya que piensa que los humanos son problemáticos y cometen muchos errores. Pero cuando estaba a punto de acabar con ellos, literalmente, Kobayashi aparece y les dice que la causa del problema es que a todos les molesta el ruido cuando quieren tranquilidad. Por ello, la única solución sería establecer horarios en los que sabrán cuándo y cuándo no hacer ruido. Ojalá existiera eso en LATAM. 7 blindados me cuidan al frente, aquí viene el jefe. Esto como que no convence mucho a Toru, pero Kobayashi le revela que a fin de cuentas, a ella no le importaría el ruido si no tuviera resaca. Es decir que lo de establecer horarios fue más para que se dejaran de pelear que por una necesidad de la tipa. Luego de un rato y mientras esta se acostaba en el sillón, Toru le pregunta si ella cree que su persona hace mucho ruido y si es algo molesta. Kobayashi le responde que sí lo es, pero antes de adentrarla en la depresión de su vida, le dice que su ruido es uno que le agrada. Antes de continuar, les recuerdo que pueden suscribirse, ya que esta es la mejor forma en la que pueden apoyar el canal. Gracias a eso, el editor puede comer un cuarto de Oreo cada 15 días. Un día de esos a Kobayashi le invitan a un evento de su empresa, y como esta no quería ir, se le ocurre junto a Makoto realizar una fiesta en su nueva casa, para así tener una excusa y no presentarse. Entonces Toru, al enterarse de esto, le pregunta si puede invitar a un par de amigos dragones, lo cual crea un poco de desconfianza en nuestra prota, pero al final termina aceptando, siendo así que el primer invitado en llegar a la fiesta es Makoto, el cual no es muy bien recibido por Toru, pero este es interrumpido porque de repente tocan el timbre, y cuando Toru abre, descubre que es uno de sus amigos, el cual estaba en su forma de dragón, así que rápidamente la tipa lo comienza a regañar, diciéndole que debe tomar una forma humana porque si no le causará un infarto a alguien. Luego de todo ese enrollo, entra y se presenta como Fafnir-san, o el Fafnir para los panas, un dragón que odia a los humanos porque en varias ocasiones en el otro mundo le han tratado de quitar el tesoro que guarda. Cabe aclarar que este dragón es un codo llegando a rodilla. Por último, llega una dragona con demasiada personalidad, entra en la plataforma morada y la rompe, llamada Lukua. ¡Órale! ¡Qué viejota! Ya en la reunión, Fafnir comienza a tomar interés por uno de los videojuegos que estaba jugando Makoto. Entonces se pone en modo friki y empieza a llevarse un poquito mejor con el humano. En un momento, Lukua le dice a Kobayashi que llevaba un buen tiempo sin ver feliz a Toru y que eso es gracias a ella, a lo que esta le responde que su persona solo es una humana normal, pero Lukua le refuta mencionándole que Toru nunca ha tenido nada normal en su vida, tampoco sus amigos. Le dijo rara básicamente. Nuestra prota le cuenta que ella también está agradecida
con Toru, ya que antes de que llegara a su vida, tampoco solía sonreír mucho, pero esto es algo que nunca se lo dirá a ella directamente. Luego de esto se termina armando la peda, en donde como siempre nuestra prota y Makoto comienzan a discutir sobre cosplay de sirvientes y mayordomos. Una mañana Kobayashi se da cuenta que Kana pasa mucho tiempo viendo por la ventana a los niños de primaria que van a la escuela. Al comentárselo a Toru, esta le dice que Kana debe querer acompañarlos porque es algo que los niños de su edad hacen según el internet. Viendo eso, Kobayashi le termina preguntando a Kana si quiere ir a la escuela para aprender cosas nuevas. La respuesta fue básicamente la cara de felicidad de la niña. Entonces se ponen manos a la obra y comienzan a comprar las cosas que necesitará para ir a la escuela. Al principio las chicas no entendían los gustos de Kana, ya que este quería comprar útiles más bonitos que los aburridos que antes usaba Kobayashi. Así que para cumplir sus deseos terminan yendo a una papelería que Toru conoce, en donde la pequeña dragona termina asombrada por la cantidad de cosas nuevas. Ley de vida, lo más bonito es lo que primero se te pierde en la escuela. Luego de hacer un rato el tonto, terminan comprando todos los útiles escolares de Kana, pero ya que faltaba la mochila terminan yendo al centro comercial, el cual no le agrada mucho a Toru, ya que le hace recordar a las fortalezas de caballeros que antes la atacaban. Pero luego de que nuestra prota le dijera que si no entras irán sin ella, esta aceptó seguirlas. Después de esto logran encontrar una mochila para Kana y cuando le estaban pagando, la pequeña dragona ve un bonito llavero el cual le termina gustando, pero cuando le iba a pedir a Kobayashi que se lo comprara, se da cuenta que esta ya llevaba gastando demasiado dinero, así que mejor decide regresarlo. Los útiles tan caros, banda, tan caro es esa wea. Sin embargo, esto no pasa desapercibido para nuestra prota. Ya en el primer día de clases de Kana, esta termina siendo del agrado de todos por su forma tierna de ser. Por otro lado, Kobayashi le dio la responsabilidad a Toru de vigilarla. Esto para que todo salga bien y no se termine comiendo a alguien. Ya en clase Kana termina adaptándose muy bien y convirtiéndose en la más popular. Y eso en el primer día, güey. Tanto así que una frentona llamada Saikawa, la cual se cree la reina de todo y de todos, la reta un duelo de fuerza para ver quién es la mejor. A lo que para liberarse del problema rápidamente, Kana decide romper en llanto diciéndole que ella solo quiere que sean amigas. Siendo así que consigue que su rival le comienza a pedir perdón y le termine regalando un caramelito para que deje de llorar. Ya mientras se encontraban regresando a casa con Toru, esta le pregunta del por qué quería ir a la escuela, a lo que Kana le responde diciéndole que es divertido ir a la escuela. Además, le gusta observar a los humanos porque tienen muchas cosas en común. Cuando llegan a casa, Kobayashi felicita a Kana por su primer día de clases y como regalo, le da el llavero que quería en la tienda. La maternidad te cambia, banda. No lo digo por mí, obvio. Un día que Lokua y Fafnir estaban de visita en casa de Toru, llegan Kana y Saikawa, las cuales por cierto ya son amigas, deprimidas ya que mientras regresaban a casa, decidieron ir a jugar un rato al parque y por cosas de la vida, unos randoms se encontraban jugando quemados. Entonces, casualmente, casi le cae un balonazo a Saikawa, pero fue detenido por Kana, a lo que la frentona tiene la grandísima idea de insultar a los randoms, decirles que no saben jugar quemados y que hasta ellos podrían ganarles. Así que al final terminan retándose a un partido al día siguiente. Pero como estos dos no tienen un equipo y no querían perder, deciden pedirle ayuda a Kobayashi, a lo que Toru y Fafnir deciden que ellos también jugarán. Obviamente con estos refuerzos que las chicas se mandaron, derrotaron a los randoms como si nada. Pero como los dragones aún tenían mucha energía, deciden comenzar un duelo entre ellos. Pobre parque, banda. Creo que no hay que mencionar que destrozaron todo el parque. Esto preocupa mucho a Kobayashi porque aparte casi todo el mundo los había visto. Pero Lokua, que también andaba por ahí, le dice que no se preocupe porque ella se encargará de arreglar todo y borrar los recuerdos a las personas con su magia. Un día, mientras nuestra prota se encontraba trabajando, una compañera le comenta que la ha visto más feliz y menos estresada estos últimos meses, remarcando que antes era más apática, pero ahora es un poco más abierta con todos. Estas palabras la hacen reflexionar, ya que desde hace 2 meses que Toru y Kana viven con ella, se siente mucho mejor que antes. A la par, nuestra dragona, como ya había terminado de hacer todas sus tareas, decide ir al trabajo de Kobayashi para ver cómo le iba. Así que para que nadie la vea, utiliza su poder de bloqueo de percepción, dándose cuenta así que nuestra prota trabaja duro y que los humanos siempre se están juntando y ayudando entre sí. En un momento llega uno de los supervisores, el cual no tiene mucho aprecio por Kobayashi precisamente, y le comienza a gritar por el retraso en la entrega de un proyecto que ni siquiera era importante, por lo que Toru, para vengarse, hace que se tropiece. Mientras más pasaba el día, esta se da cuenta que nuestra prota es muy servicial con sus demás compañeros, ya que los ayuda y guía en algunos problemas que tienen. Más tarde vuelve a regresar al supervisor a seguir regañándola. Esto colma la paciencia de la dragona, por lo que comienza a hacer que se tropiece cada rato para que aprenda a no meterse con su ama. Luego de que se terminara la jornada laboral, Kobayashi se termina dando cuenta que la dragona la estaba espiando, así que luego de hablarle, esta se da a mostrar. Nuestra prota menciona que tuvo que ser aburrido estar todo el día mirándola como trabajaba, pero sin embargo Toru le dijo que fue todo lo contrario, ya que quería saber todo de ella y así conocerla más porque la agrada y la quiere mucho. Al final todo acaba bien porque Kobayashi se da cuenta que la felicidad
felicidad que tiene es gracias a Toru y terminan despidiendo al supervisor por abuso de poder. Una tarde que Toru regresaba de hacer las compras para el almuerzo, se topa con Fafnir, al cual invita a tomar algo en casa y le pregunta qué hace nuevamente en el mundo humano. Este le responde que ha decidido quedarse a vivir en ese mundo. Entonces Toru sorprendida le dice que ella no le recomienda quedarse ya que él no soporta convivir con los humanos y aparte es complicado adaptarse, pero este le responde que si ella pudo lograr vivir en ese mundo, él también lo puede lograr. Toru le pregunta si ya sabe dónde vivirá, a lo que el tipo le responde que se quedará en las montañas, pero como que esto no funciona bien porque termina destacando un poco mucho. Así que luego de un pequeño incidente y salir en las noticias, Toru le dice que ella lo ayudará a buscar una casa donde quedarse. En el camino Fafnir le comenta que ella se está comenzando a comportar como una humana y le pregunta si cuando regrese a casa podrá ser capaz de volver a acabar con los humanos para poder defenderse, a lo que Toru le dice que ya no quiere volver nunca más y que le gusta más ese mundo, pero Fafnir le recuerda que de acá a 100 años todos los seres humanos que ella conoció ya no existirán. Sin embargo, Toru le responde que ella ya sabe eso, por eso le gustaría pasar y disfrutar todo el tiempo que tiene con ellos, para así tener un bello recuerdo de lo que alguna vez fueron. Fafnir le pregunta si ella cree que los humanos merecen todo lo que ella hace, entonces Toru toda alegre le dice que lo valen, porque Kobayashi es uno de ellos. Luego de este momento emotivo van a una agencia de departamentos para conseguirle una a Fafnir, ya que este no llevaba nada de dinero, trató de dar una pieza de oro, pero fue rechazado porque solo aceptan dinero. Ok, no sé qué opinar de esto. Este güey debería conocer a la vieja de los Minions. Ella sí aceptó la barra de oro y se le quedó la muy vieja. Después de pensar un buen rato dónde podría vivir su amigo, a Toru se le ocurre que el roomie perfecto para Fafnir es Makoto, ya que ambos son otakus, amantes de los videojuegos e inadaptados sociales, así que se van a su casa. Al llegar a esta le pregunta amablemente si su amigo se puede quedar a vivir con él por un tiempo, a lo que este sin dudarlo acepta, dándonos cuenta así que Fafnir estaba un poco ansioso por entrar a la casa de este a jugar un rato. ¿No Fuyoshis? Aún no. No habrán comentarios de shippeos así en mi canal. Suficiente sufrí en la escuela con ustedes. Recuerden comentar Dragona para apoyar el video y de paso por qué no llevarse un corazón y bla bla bla, ya sigamos. Hijo de puta, hijo de Ramírez, puta, hijo de puta, hijo de puta, habla bien, hijo de puta. Un día mientras Kan y Saikawa regresaban de la escuela, a esta última se le ocurre invitar a la pequeña dragona a jugar en su casa, diciéndole que también puede llevar a su sirvienta, ya que ella también tiene una y podrían presentarlas. Ya el día de la cita de juegos, Kana termina yendo con Kobayashi y Toru. A esta última, por cierto, no le agrada tener que tratar con otra sirvienta. La cosa es que al llegar a la casa de la anfitriona, Saikawa les presenta a Georgie, la sirvienta de la casa. Bueno, en realidad no es la sirvienta de la casa, porque esta tipa en realidad es la hermana mayor de la frentona, la cual es un amante de todo lo relacionado con sirvientas, igual que nuestra prota. Por lo que al ver a esta, se emociona y se termina dando cuenta que tienen muchas cosas en común. Así que se llevan a la pobre Toru a una habitación para poder hablar las tres sobre cosas de sirvientas. Ya que se fueron, Saikawa le dice a Kana que pueden ir a su habitación. Así que luego de jugar un rato Twister y darnos cuenta que la frentona está totalmente enamorada de la dragona, ocurre una escena digna para cerrar cualquier canal. Así que por respeto y principios propios, y porque necesito comer este mes, y porque ya tengo suficiente con las empresas botando mi video, solo diré que hay romance entre estos dos. Antes de que Kana lamiera a su amiga literalmente, aparece Toru, la cual entró a la habitación para poder escapar de las otras dos locas que la tenían cansada con todas sus cosas de sirvientas. Una tarde, Lukua va a visitar a nuestro grupo y les termina contando que ella también ha decidido vivir en el mundo de los humanos y que se está hospedando con alguien al igual que Toru. Esto se debe a que un día mientras esta regresaba a su casa, sintió que alguien estaba haciendo un ritual para llamar a un demonio. Así que para que este no aparezca porque era muy peligroso, decidió hacerlo ella. Y resulta que la persona que estaba invocando al dicho demonio era un pequeño niño que proviene de una familia de magos. Lukua invita a las chicas para que le ayuden a aclarar el malentendido, ya que la familia y en especial el niño piensan que ella es un demonio y no una dragona, aunque a pesar de eso la dejan vivir con ellos. Cuando llegan a la casa, Kobayashi le pregunta qué tipo de especie es ella, a lo que Lukua le responde que su persona es una especie rara de dragón, que se le puede considerar como una diosa, ya que esta es la responsable de propagar la civilización en la Tierra. Estoy tratando fuertemente de no asimilar esto literalmente. Déjenme 2 segundos, por favor. Listo. Pero debido a un problema que tuvo con un licor maldito, le quitaron su título de diosa. Moraleja, no tomen nada a menos que sea un Smirnoff de digo que sea agua. En ese momento llega el niño mágico llamado Shouta, el cual es un poco tímido y paranoico, a lo que la dragona menciona que desde que lo conoce él es así. Y eso que ha intentado dormir y bañarse con él para que se le pase, pero al final sus intentos terminaron empeorando todo. Aunque bueno, no creo que sea tan malo eso. Imagínate si se comportara en base a sus instintos con Lukua.
La cosa es que Lukua lo intenta convencer, diciéndole que ella es una dragona y que ha traído a sus dos amigas para que puedan confirmar eso. Sin embargo, este se niega a creerle, diciéndole que él invocó a un demonio, a lo que esta le tuvo que explicar el por qué fue ella quien apareció y eso. Mientras hablaban, Toru le pregunta a Shouta el por qué trató de invocar a un demonio, a lo que este responde que solo quería que lo aceptaran como un verdadero mago. Por cierto, los magos de ese mundo viven ocultando sus poderes, pero tienen la esperanza de que algún día podrán regresar a su hogar, o sea, el mundo mágico de donde provienen las dragonas. Por ello su padre ha estado conservando su poder, pero él quiso adelantarse. Así que Kobayashi le dice que entonces solo invocó a un demonio para poder comprobar lo poderoso que es, y que eso no es lindo para Lukua. Además, fue muy irresponsable tratar de invocar un pinche demonio sin ninguna necesidad, a lo que Shouta llega a la conclusión que Lukua debe regresar a su mundo para que esté feliz, pero esto es interrumpido por la tipa, la cual le dice que no se quiere ir. Sin embargo, Toru menciona que no se puede quedar sin realizar alguna tarea, dando el ejemplo que ella es la sirvienta de Kobayashi. Entonces, esta le termina diciendo a Lukua que si hace algo por Shouta, tendrá el permiso de quedarse a vivir en su casa. Debido a esto, la dragona le terminó ofreciendo mucho oro, pero este le dice que su padre controla la alquimia y lo puede fabricar fácilmente. También le dice que puede fortalecer su carisma, a lo que Shouta le responde que eso solo le causaría problemas. Entonces Lukua, como última opción, le comenta que le puede dar un gran poder para que se convierta en un gran mago. Este le dice que suena tentador, pero rechaza su oferta ya que a él le enseñaron que se debe esforzar para conseguir lo que uno quiere, pues así sabrás que ha valido la pena el esfuerzo. Así que sin más opciones, Lukua le dice que en ese caso puede tomar su cuerpo. Sin embargo, esto solo provocó que el pobre Shouta terminara huyendo, y con justas razones. Luego de esto, le damos un vistazo a la vida de roomies de Makoto y Fafnir, los cuales cada vez se comienzan a llevar mejor, tanto así que este último se aprende un ritual medio ridículo para un evento de otakus que irá junto a Makoto. Al final, el dragón malvado que puede acabar con todo un continente como si nada, se comienza a adaptar al mundo de los humanos, volviéndose un friki más. Después de todo esto, llegamos al típico episodio de la playa. La cosa es que nuestro grupo la visita, sumándose a ellos Shouta, ya que el padre de este resulta ser el jefe de Kobayashi, así que se lo encargó para que lo cuide. La cosa es que al llegar, la seguridad de la playa se termina llevando a Lukua, porque esta vestía un traje de baño un poco demasiado revelador, pasando así en este episodio varias cosas. Por ejemplo, el extraño acoso de la dragona pichugona hacia el pobre de Shouta. Creo que esto ya es demandable, y la normal forma de jugar y nadar de las chicas. En un momento, Kobayashi se queda distraída viendo fijamente un puesto de helados, a lo que Toru le pregunta qué pasa. Entonces esta le cuenta que el puesto le trae recuerdos cuando su familia la traía de pequeña a la playa. Estas palabras hacen que nuestra dragona comience a recordar como su padre siempre se la pasaba inculcándole que debía acabar con los humanos. Entonces, para olvidarse de eso, le dice a Kobayashi si puede seguir contándole sobre eso, a lo que esta acepta y le cuenta que tuvo una familia bastante normal, también una infancia tranquila, y cuando terminó la universidad se independizó como todos lo hacen. Sin embargo, en ocasiones habla con sus padres por teléfono, aunque lleva un tiempo sin ir a visitarlos. Estas palabras hacen que Toru se cuestione cómo Kobayashi, una persona normal, pudo aceptar a alguien como ella. Su reacción hace que nuestra prota se dé cuenta que la tipa se estaba poniendo triste, así que para alegrarla le pregunta si la puede montar. Esta acepta y los lleva a todos al medio del mar para que puedan pasar un rato agradable. En un momento nuestra prota le pregunta a Toru si no extraña su hogar a veces, a lo que esta le responde que en realidad no. Kobayashi le dice que luego de lo que hablaron, le dio ganas de ir a ver a sus padres, y aprovecha el momento para preguntarle si ella no extraña a los suyos. Toru le dice que en ocasiones lo hace, pero luego se le pasa. También que a ella le gustaría presentarla ante sus padres, pero no lo puede hacer porque estos acabarían con ella al no más verla. Además, su padre la ve como la rara de la familia por querer demasiado a los humanos, remarcando que eso es triste para ella. A los días, Makoto le pide ayuda a Kobayashi y Toru para vender unos artículos en una especie de Freaky Fest japonés, en donde como siempre hay mucho cosplay y bastantes otakus. Lo confieso, yo nunca he ido a uno de estos, pero si alguien es tan amable de financiarme el viaje, la cuenta bancaria estará en la descripción. Nuestra prota se encargará de cobrar y Toru ordenar la fila. Y si se preguntan dónde está Fafnir, pues este se encuentra en un stand vendiendo un álbum sobre maldiciones. Creo que no debo mencionar que nadie le compró. Luego de un trabajo arduo por parte de Toru para ordenar la fila, esta se da cuenta que hay monstruos de su mundo mezclados entre las personas que hacen cosplay. Cuando les pregunta qué hacen en un evento así, estos le dicen que es uno de los momentos más perfectos para ser ellos mismos, ya que siempre están vestidos como humanos para pasar desapercibidos y en las convenciones pueden descansar de eso. En ese momento uno de los monstruos le dice a Toru que debería mostrar su verdadera forma, a lo que esta le dice que no puede ya que ella pues es un dragón, lo cual hace que estos se asusten porque incluso en su mundo los dragones tienen mala fama. A pesar de que terminaron huyendo, pero debido a lo que le contaron, Toru le comenta a Kobayashi que también le gustaría mostrar una parte de su verdadera forma, a lo que esta le dice que lo puede hacer, con la única condición de que no cause problemas. Entonces Toru libera sus alas y colas. Esto como que comienza a llamar la atención de los fotógrafos, así que la tipa termina siendo el centro de atención. Una noche mientras Kobayashi se echaba un cafecito, Kana le pregunta
pregunta si le puede preparar un almuerzo para la próxima semana, ya que se irá de excursión. Al escuchar esto, Toru se termina metiendo a la conversación y diciéndole que ella lo puede hacer en su lugar, ya que es mucho mejor que Kobayashi en la cocina. Debido a sus palabras, nuestra prota se recalienta y le dice que no la debe subestimar, ya que ella es la dueña de la casa. Entonces, para decidir quién de las dos cocina mejor, deciden organizar un duelo de cocina de 3 rondas, teniendo como jueces a Lukua, Fafnir y Kana. En la primera ronda, que consistía en cocinar una ensalada, a Toru se le pasa la mano y termina cocinando una ensalada César, la cual se podría decir que era demasiado para un almuerzo escolar, así que su plato es descalificado y termina perdiendo ante los tomatillos de Kobayashi. En la segunda ronda, Toru llega a ganar con su hamburguesa, pues a Kana le gusta más eso que los huevos con tocino de nuestra prota. Estando empatadas, solo quedaba la última ronda, que consistía en conseguir un postre, a lo que nuestra dragona decidió ir a su mundo para traer alguna fruta. Ante todo esto, Lukua le comenta a Kobayashi que este evento ocurrió porque cada vez ella y Toru se están llevando mejor, preguntándole también si más adelante volverán a hacer este tipo de competiciones, a lo que esta le dice que puede ser que suceda, ya que Toru no solo es su sirvienta, sino que ahora también es su amiga. Fafnir aprovecha esto para preguntarle si piensa que un dragón y ella son iguales. Para su sorpresa, nuestra prota opina que sí lo son. Luego de un rato regresa Toru, la cual traía un pedazo de dulce medio raro, el cual luego de que Kobayashi lo probara y pasaran cosas, terminan concluyendo que nuestra prota ganó el concurso. Una noche, mientras nuestro grupo terminaba de cenar, de la nada una chica con cola de pez termina aterrizando en medio de la sala, la cual gracias a Kana nos enteramos que se llama Elma y es una de las rivales de Toru. La cosa es que esta ha venido a llevársela de vuelta a su mundo, pues resulta que existen dos facciones que dividen a los dragones. Por una parte está la facción de la armonía, a la cual pertenece Elma y se encarga de cumplir las reglas de los dragones, y la facción del caos, a la cual pertenece Toru. También hay una tercera, pero estos son de los indiferentes, así que pues no vale la pena mencionarlos. Para no hacer el cuento largo, las tipas se iban a pelear, pero ya que Kobayashi no permitió que lo hicieran en su casa y al ver que Elma no daría un paso atrás, le dice que pueden pelear en el otro lado. Pero cuando Elma ya estaba del otro lado esperándola, Toru decide cerrar el portal y dejarla ahí, resolviendo así el problema de una manera rápida y pacífica. Pero como que esto no dura mucho porque la tipa regresa al día siguiente, y cuando estaba a punto de comenzar nuevamente una pelea, se termina cayendo al suelo debido a que no había comido nada en mucho tiempo. Kobayashi decide darle un pan de leche, el cual le da energía y le termina gustando mucho a la tipa. Entonces Toru aprovecha esto a su favor y le dice que si se va, le dará toda la bolsa. El soborno terminó funcionando y Elma se fue. Es que la comida es otro pedo. Luego de esto, mientras nuestra prota se encontraba trabajando, recibe la noticia que tiene una nueva compañera, que por cosas del destino termina siendo Elma. Así que cuando la va a interrogar, esta le revela que se encuentra investigando si otras criaturas se pueden adaptar a vivir en el mundo humano y que solo fue casualidad que entrara a trabajar en su misma empresa. Kobayashi le dice que no está segura que pueda trabajar en lo mismo que ella, pero Elma le dice que no debe preocuparse porque es imposible que no pueda hacer un trabajo humano. Pero esta actitud no le dura nada, ya que cuando llega a su escritorio, esta no tiene ni perra idea de cómo prender una computadora. Entonces nuestra prota se apiada un poco de ella y decide ayudarla un poco. Al terminar la jornada laboral, Elma le pregunta cuándo cobrará por el trabajo que hizo ese día, a lo que Kobayashi le suelta una cubeta de realidad y le dice que si le va bien, solo tal vez lo hará a fin de mes. Gracias a esto nos damos cuenta que la pobre también se estaba quedando en el mundo de los humanos, ya que no tiene el suficiente poder para regresar a casa. Entonces, para que no esté triste porque no cobrará pronto, Kobayashi le compra una croqueta y le dice que no se preocupe porque si trabaja con ella, aprenderá mucho del mundo humano. Luego de esto, y mientras avanzaba el tiempo, Elma empieza a aprender más sobre su función en el trabajo, y como siempre se regresaba a casa con nuestra prota, un día que Toru se encontraba espiándola, se da cuenta. Así que se pone en modo berserker novia tóxica, y esto empeora cuando un día de esos, Elma va a visitar a Kobayashi para darle un amuleto hecho por ella en forma de agradecimiento por haberla ayudado en el trabajo. Pero la visita no dura mucho porque Toru la mandó de sabático. Ante todo esto, nuestra dragona le termina diciendo a Kobayashi que le perdone por ser egoísta, pero ella siempre trata de hacer las cosas bien, y aunque no se lo diga, termina soportando muchas cosas, pero aún así nunca le da las gracias. Nuestra prota le responde que no está acostumbrada a que alguien la quiera tanto como lo hace ella, y que por eso no sabe cómo actuar en una situación así. En ese momento, esta le comienza a acariciar la cabeza, diciéndole que no es muy buena hablando y que solo acepte la indirecta. Un día de esos, en la escuela de Kana, les informan que está cerca el festival deportivo. Como esta no sabe qué es, decide saciar sus dudas con Saikawa. Entonces, esta le explica que es un evento en donde hacen competiciones y puedes disfrutar todo el día acompañada de tus padres. Ya en casa, Kana le cuenta a Kobayashi lo del evento, pero esta le hace saber que no podrá ir con ella ya que ese día debe trabajar. Ya que Kana estaba empecinada en que fuera, Toru le termina diciendo que ella puede ir en reemplazo de nuestra prota. Sin embargo, esto no contenta a la tipa, ya que Saikawa le dijo que irían los padres, enterándonos así que Kana considera a Toru como su hermana menor y a Kobayashi como su madre. Esta última le vuelve a soltar un balde de agua fría, diciéndole que aún así no podrá ir, causando con esto que Kana se retire enojada a su habitación. Debido a esto, nuestra prota le dice a su sirvienta que no puede creer que este festival sea muy importante para ella. Al menos en su caso nunca le dio mucha atención, ya que sus padres nunca asistían por estar trabajando. Entonces Toru le cuenta que los
padres de Kana la abandonaron a su suerte, porque según estos, así se volvería más fuerte. Por lo tanto, es normal que alguien que nunca ha tenido afecto materno quiera experimentarlo al menos una vez. Todo esto causa que Kana se la pase re triste. Una tarde, luego de regresar de la escuela, esta le pide a Toru que le ponga el hechizo de bloqueo de percepción, yéndose hacia la oficina de Kobayashi para ver cómo trabajaba, entendiendo así que esta tiene mucho trabajo por hacer y que debido a eso no puede obligarla a que vaya al festival. Así que ya luego en la noche, Kana le dice a la que considera su madre que no se preocupe si no va al festival. Igual ella se esforzará para dar lo mejor con su equipo y ganar. Todas estas palabras hacen que a Kobayashi se le encoge el corazón, así que decide hacer todo lo que pueda para terminar su trabajo lo más antes posible e ir al festival deportivo. Debido a esto, pasó varios días en donde llegaba tarde a casa. Makoto, al darse cuenta que se estaba esforzando para asistir a la actividad de Kana, le dice que le echará una mano con su trabajo. Esos son panas de verdad. A un día del festival, Kobayashi le informa a Kana que al final sí podrá ir, lo cual hace que la dragona se ponga muy feliz y la abrace. Ya en el día del festival, se podría decir que todo sale bien, ya que nuestro grupo se termina divirtiendo. Por otro lado, el pobre de Shouta termina ganando todas las competiciones, ya que cada vez que Lukua lo animaba, distraía a sus rivales con sus armas secretas. Por otro lado, y poco a poco, la clase de Kana va subiendo de lugar hasta el segundo puesto. Ya saben que en los festivales deportivos siempre hay puntos en juegos, tablas y cosas así. Al llegar la última competición, la carrera de relevos, la clase de Kana estaba en la obligación de ganar si querían obtener el primer lugar de la tabla. Al inicio llevaban la delantera, pero cuando era momento de Saikawa para lucirse, a esta se le terminó cayendo el objeto, causando con esto que pierdan toda la ventaja que llevaban. Pero como Kana era la siguiente en el relevo, esta activa el modo retrotor speedrun y logra ganar. Pero más importante que eso, al final la dragona pudo experimentar y disfrutar algo que siempre había esperado. Llega la Navidad, el mes favorito para los youtubers y streamers. Mínimo 10 creadores grandes harán extensibles a final del año. Mientras Toru hacía las compras en el distrito comercial, este se encuentra con un vendedor amigo, el cual le comenta que se lastimó la pierna ensayando para el show de Navidad del distrito, así que este le termina pidiendo que ella lo reemplace, ya que si no tendrá que dejar plantado a todo el público. Esta termina aceptando y llama a todos sus amigos para que le echen una mano, así que luego de una lluvia de ideas, porque tendrán que hacer el show desde cero, sepa Judas por qué, a Saikawa se le ocurre realizar una obra teatral proponiendo interpretar La chica de los cerillos o fósforos, como sea que le digan, la cual es una historia trágica pero típica en Navidad. El resto del grupo acepta, así que se ponen manos a la obra para encontrar a una protagonista. Debido a la falta de talento que tenían, hasta visten a Shouta de niña. Cuando parecía que él sería el estelar, este termina echándose para atrás, por lo que deciden escoger a Kana como la protagonista. Es tanto el entusiasmo de esta que se la pasa metido un buen rato en su papel. Ya el día de la presentación y luego de varios ensayos, cuando salen al escenario terminan presentando una obra no muy convencional y totalmente diferente a la historia original, ya que el relato de la chica de los cerillos, que cuenta cómo esta falleció por el frío y se fue al cielo con su abuela, termina convirtiéndose en una especie de hada mágica con monstruos y samuráis. Pero lo importante es que al público de viejitos, al que iba dirigida la obra, les terminó gustando, sobre todo la participación de Lukua, pinches viejitos hornies. Ya luego de esto se acerca Año Nuevo, así que el grupo se decide reunir para ir al festival. Metan música. Al final los chicos terminan disfrutando del festival, tanto así que Toru los invita a comer a casa y a estar calientitos en el kotatsu. Al llegar el día siguiente todos juntos pudieron presenciar el primer amanecer del nuevo año, algo que en teoría es buen augurio o algo así, no sé, no creo en el sintoísmo. Ya más tarde Kobayashi, mientras ayudaba a resolver las primeras tareas del año a Kana, recibe una llamada de su madre, la cual luego de saludarla le da las gracias por enviarle una tarjeta de año nuevo, ya que es la primera vez que ella lo hace. Un día normal como cualquier otro, Toru le pregunta a Kobayashi qué es lo que quiere cenar, pero como esta no sabía qué comer, le devuelve la pregunta y le dice qué es lo que quiere ella, a lo que la dragona le responde que puede hacer omoraisu. Nuestra prota acepta comer eso y le dice que lo haga lo más rico que pueda. Luego de que Toru terminara de hacer todas sus tareas de hogar, se pone a hacer pruebas de omoraisu, dándose cuenta que a pesar de que su sabor era bueno, también era demasiado corriente. Justo en ese momento es visitada por Lukua, la cual traía un pequeño refrigerio para compartir con ella. Entonces, mientras comían, la tipa le pregunta si conoce una manera de realizar un delicioso omoraisu, a lo que esta le dice que la forma más rápida es usar buenos ingredientes. No, en serio. Toru sigue su consejo, pero cuando fue a comprarlos, estos estaban demasiado caros en el distrito comercial. Esa es una gran referencia a la actualidad, así que mejor decidió ir a su mundo a traer algunos ingredientes medio raros. Por otro lado, vemos como nuestra prota sale de la oficina y se pone a recordar cómo conoció a Toru en las montañas, también cómo se puso a tomar con ella luego de salvarla, cómo compartieron sus problemas entre ellas y cómo se cuestionaron el por qué siempre estaban solas. Ya cuando esta llega a casa, se da con la sorpresa que Toru no había utilizado los típicos ingredientes en el omoraisu
Moraizu, así que la comienza a regañar, por lo que se le olvidó decirle que su huevito con katsu estaba bueno. En un momento Kobayashi le pregunta a Toru si ella no tuvo amigos humanos en su mundo, a lo que esta le cuenta que en un tiempo cuando pasaba migrando de casa, se encontró en unas ruinas a una chica que se encontraba sola igual que ella, así que pudieron hablar y compartir historias entre ellas. Todo esto hizo que Toru se cuestionara si en verdad ella era libre, pues desde que nació siempre perteneció a la facción del caos y luchó por ella, por lo que un día le pregunta a la humana qué haría si tuviera libertad. Ah, cierto, no lo dije, pero esta tipa es una prófuga. Esta le respondió que sería una sirvienta y enamoraría a su amo. Volviendo al presente, Toru le cuenta a nuestra prota que luego de un tiempo se despidió de la humana y que a pesar de lo que creía en ese tiempo, acabar con cuanto humano se le acercara, se sintió triste por alejarse de ella, a lo que Kobayashi le dice que entonces esa es la persona que le influenció a ser una sirvienta. Pero más importante que eso, Toru menciona que le gustaría verla de nuevo. Un día, mientras la dragona hacía su rutina diaria, esta comienza a tener alucinaciones, las cuales le inculcan la duda de qué hará cuando Kobayashi muera, ya que la vida de los humanos es demasiado corta a diferencia de los dragones que pueden vivir por años. De repente la tipa se da cuenta que el responsable de estas visiones era su padre, el cual luego de imponer respeto como todo señor de caballos, what the fuck, estos guionistas ya no tienen imaginación, y decirle que ella no pertenece a ese lugar, se la termina llevando a su mundo. Sus amigos sienten como su aura desaparece, siendo así que Kana trata de ayudarla, pero no logra llegar a tiempo. Entonces, toda triste y al regresar a casa, le termina diciendo a Kobayashi que Toru ya se marchó a casa ya que su padre se la llevó a la fuerza y que no cree que esta pueda regresar algún día. Desde ese momento la vida de nuestra prota y Kana comienza a ser demasiado complicada porque se dan cuenta que sin Toru no pueden hacer nada ya que esta se encargaba de todo. Incluso sus amigos dragones la comienzan a extrañar, pero estos no pueden intervenir ya que el padre de Toru es el más fuerte de todos. Un día que nuestra prota se encontraba en casa agotada, alguien empieza a tocar la puerta, dándose cuenta que la que tocaba era Toru. Esta la saluda muy alegre y le pide perdón por irse, diciéndole que regresó para quedarse. Pero justo en eso, un portal se comienza a abrir en el cielo, del cual, como no, sale el padre de Toru totalmente furioso ya que su hija se había escapado. Así que al verla le comienza a decir que ella no puede estar en el mundo de los humanos porque creará un caos, pero esta le responde que ese mundo es al que ella pertenece. Sin embargo, esta le refuta diciendo que no podrá vivir su vida como una humana común ya que un día todo acabará. En ese momento Kobayashi intenta decir algo, pero el padre de Toru la ataca rompiendo sus lentes. Este la amenaza y le dice que si no elige bien sus siguientes palabras, acabará con ella. A lo que esta trata de no tener miedo y con todo el valor del mundo, le dice que Toru no quiere volver y que no puede hacer nada para impedirlo, ya que sabe muy bien que no puede intervenir en el mundo humano, así que tampoco la puede matar a ella. Sin nada más que sus palabras, el viejo les dice que todos los dragones deben obedecer las normas de su mundo, ya que si los demás se enteran que hay dragones viviendo en ese lugar, podrían empezar a viajar hasta ahí en exceso y en consecuencia provocando una invasión. Kobayashi le dice que él solo está buscando excusas y que Toru no tendría la culpa si eso pasara. Además, ella es su sirvienta, así que no se la puede llevar. Estas palabras hacen que el viejo se enoje y le suelta un ataque, el cual es desviado por Toru. Al ver esto, el tipo sabe que se armarán los madrazos, así que abre otro portal a un lugar donde puede enfrentarse con su hija, comenzando así una pelea entre los dragones más fuertes de la facción del caos. en donde Toru demuestra que está a la altura de su padre, pero sin embargo no podemos ver más porque la pelea es detenida por Kobayashi, que llegó volando con Kana. Esta trata de activar el jutsu de evangelización, diciéndole al padre de su amiga que el respeto que él quiere inculcar a través del temor es erróneo, ya que este solo se puede hacer con la confianza, a lo que el padre de Toru le pregunta si ella piensa que podrá vivir con su hija. Re perdida la conversación, ya no entiendo nada. Entonces nuestra prota le responde que ya lo han estado haciendo y lo que pasa es que no tiene fe en su hija. Todas estas palabras hacen que el tipo se dé por vencido y les diga que nunca estará de acuerdo con ellas, ya que sabe que una humana como Kobayashi no vivirá lo suficiente para estar acompañando a su hija. Nah, ya le cerraron el hocico al viejo. Ya luego de esto todo vuelve a la normalidad, con Toru de nuevo en casa, preparando el desayuno para Kana y Kobayashi, y con esto termina la primera temporada de Kobayashi-san, con los dragones logrando adaptarse al mundo humano, con Elma como el mejor dragón de la serie como Shingados no, y con nuestra prota, la cual junto a su nueva familia decide hacer una visita a la casa de sus padres. Ah, cierto, antes de irme, todos, vean esto. A mí me gusta mi cuerpo, pero yo sé que frente a un chabón que está así, no le impongo respeto. Eso se le puede decir, ¿qué hace flaco? Pues se me caga de risa, ¿entendés? Yo la última vez que le tocaron el culo a mi novia, llamé a un amigo gigante y yo fui caminando adelante y mi amigo atrás, haciéndome guardaespaldas. Llegamos a donde estaba el chabón que le había tocado el culo a mi novia, yo me corro, pasa mi amigo adelante y le dice, ¿por qué le tocaste el culo a la novia de él? Y yo así, sí, eso. Lo que dice él, pero el problema es con tu amigo, no con vos. No, ahora el problema lo tenés conmigo. Pum, se agarraron las piñas, no sé qué, y yo tipo, dale, Mateo, cagalo a trompada, hacelo mierda, Mateo. Fuego.